el 14 de abril de 1931 se proclamó la Segunda República Española. Para España, la del inagotable y misterioso renacer que una vez más podrá asombrar al mundo con el esplendor súbito de su renacimiento inesperado. La Constitución republicana, aprobada el 9 de diciembre de ese mismo año, incluía una importante reforma educativa que propició la ingente creación de escuelas y el aumento notable de la contratación de maestros. La enseñanza pasó a ser mixta y la religión dejó de contar como materia obligatoria. La igualdad era una de las bases del texto constitucional. Clara Campoamor, tras una ferviente lucha en las Cortes, consiguió el derecho de las mujeres a votar. Este clima de progreso se vio coartado por una sublevación militar el 18 de julio de 1936. Esto provocó una cruenta guerra que desencadenaría en una represión fascista. En esta nueva etapa de la historia de España se pierden todos los derechos conseguidos hasta el momento. La sinrazón de las armas y de sus manos ejecutoras rompieron con la transformación cultural de la sociedad en general y de las mujeres en particular. Algunas de ellas partieron, otras lucharon en el frente. Cuando hablamos de las mujeres en la Segunda República, siempre destacamos algo muy importante, y es que muchas de las reivindicaciones que grupos de mujeres venían realizando desde décadas anteriores, en la República se van a empezar a hacer realidad. Es decir, hay muchas intervenciones en las que son protagonistas las mujeres, muchas normativas que tienen en cuenta a las mujeres. Podemos referirnos al aspecto, a cuestiones relacionadas con educación, a cuestiones relacionadas con la participación política, a cuestiones relacionadas con asuntos de vida personal, a otros muchos campos, al empleo, a las nuevas profesiones en las que se introducen. Hay algunos datos que los hemos repetido mucho, que se conocen, en torno a, por ejemplo, pues el reconocimiento del derecho al voto en la Constitución de 1931, el cómo se hace realidad en las elecciones de noviembre de 1933, las dificultades que eso trajo el proceso de defensa por Clara Campoamor dentro del Parlamento, dentro de las Cortes, una de las 3 mujeres que en ese momento estaban en el Parlamento, Clara Campoamor, Victoria Kent, Margarita Nelken. Siempre las mujeres tenemos algo por lo que se nos discuten los derechos, el reconocimiento de los derechos. Teóricamente sí, pero ahora, ¿cuál era el pero? Que podíamos ser un obstáculo a la continuación de la República. Dice, ¿por qué cuando algunos negaban la posibilidad de reconocernos el voto, decían, esta negación no es por las mujeres, es en aras a la salvación de la República? Siempre somos las que ponemos las dificultades, los hombres dicen que somos las que ponemos las dificultades
para no reconocernos eso que como personas se tiene que reconocer. El advenimiento de la Segunda República trajo consigo un fulgor reformista que consiguió calar de inmediato en la sociedad. El estímulo social y cultural eran la base del nuevo gobierno. Tras las elecciones del 28 de junio, las Cortes nombraron una comisión constitucional para elaborar el texto democrático. Sus artículos acogían notables reformas en aspectos como la educación, la religión y el Estado. La libertad y la justicia eran sus cimientos. El nuevo ordenamiento haría posible la igualdad jurídica y social entre hombres y mujeres. Todas las personas, sin distinción de sexo, podían acceder a empleos y cargos públicos. La mujer ya no dependía del padre o del marido. El matrimonio podía ser disuelto por acuerdo mutuo de los cónyuges y ambos podían ejercer la patria potestad de los hijos. Cuando se reconoce el derecho al voto a las mujeres, ¿qué sucede? Que en las listas de los diferentes partidos se incorporan mujeres. Pero es que además hay que ganar el voto de las mujeres. Y que nos encontramos que en todos los mítines de los partidos, o en casi todos los mítines de los partidos, intervienen mujeres. Cuando se aprueba la Constitución, ¿por qué había algunas mujeres ya en el Parlamento? Si las mujeres no tenían voto, no podían ser electoras, pero sí podían ser elegibles. Es decir, a esas se las había puesto en unas listas que habían votado solo hombres, porque eran los que podían votar, pero ellas ya estaban. Pero claro, a continuación viene ese paso más. No solo están en las listas, van a ser también votantes y por lo tanto tienen que ser animadas, estimuladas, recibir la explicación de mujeres, que en muchos casos estas mujeres iban en las listas de los partidos. Y eso también da una nueva imagen de que las mujeres pueden participar en decisiones que tienen que ver con toda la población. Tienen ya ahí una capacidad de decisión, una determinada autoridad para poder actuar. Y desde luego también algo que sabemos, el cómo ocuparon cargos públicos. Y el primero, enseguida, el de Victoria Ken, el de una malagueña que es elegida directora general de prisiones. Y cuando ella empieza a conocer las prisiones, empieza por Madrid y por otras ciudades, enseguida hace unas declaraciones diciendo: la reforma tiene que empezar urgente, la reforma de las prisiones. Dice, y hay que empezar por las cárceles de mujeres. Dice, pero no porque sean mujeres, sino porque son las cárceles que están en peor situación. En nombre del Gobierno Provisional de la República Española, doy posesión a la señorita Victoria Ken de la Dirección General de Prisiones. A ella otorgamos esta representación por sus condiciones excepcionales, talento, firmeza, modestia, recato, todo lo que se puede invocar en una persona para rodearla de la autoridad de que en este momento la indice el Gobierno Provisional de la República. Sean mis primeras palabras de agradecimiento a este Gobierno de la República Española
que de esta manera trae a colaborar a la mujer. Estas palabras no significan en modo alguno un juicio personal. Yo recojo en este momento el sentimiento y el pensamiento de todas las mujeres españolas. El gobierno de la Segunda República inició una serie de cambios para otorgarle a España ese carácter renovador y progresista que rompía con las estructuras rancias propias de los regímenes absolutistas. Pero el país estaba viviendo una crisis económica en los años 30. Las reformas se ralentizaban y los campesinos reclamaban con celeridad sus derechos. Las revueltas sociales incrementaron el clima de crispación. Los insurgentes empezaron a organizarse para alzarse en armas contra la República. A partir del 18 de julio comienza la ocupación militar. La población se divide. Una parte se une a los golpistas, mientras que la otra decide defender la democracia. El golpe de Estado ha fracasado, pero la intención de acabar con la República se acrecienta y comienzan los enfrentamientos, los asesinatos, la resistencia. La guerra ha comenzado. El miedo y la incertidumbre se apodera de las calles. El caos invade todo. Unos improvisan trincheras desde las que combaten. Otros corren para protegerse del desastre inminente. En Sevilla, el general Gonzalo Queipo de Llano, que había apoyado a la República en 1931, se une al golpe de Estado e inicia una represión personal. La ciudad fue tomada en una semana y se salda el primer año con más de 3.000 personas asesinadas. El alzamiento emplea la política del terror y la radio es utilizada como medio de propaganda para instigar el odio hacia los defensores del gobierno legítimo, manifestando una especial repulsa hacia las mujeres. Nuestros valientes legionarios irregulares han demostrado a los rojos cobardes lo que significa ser hombres de verdad. Y de paso también a sus mujeres. Esto está totalmente justificado porque estas comunistas y anarquistas predican el amor libre. Ahora por lo menos sabrán lo que son hombres y no milicianos maricones. No se van a librar por mucho que berreen y patalen. La figura de la mujer fue ultrajada. La ideología de la Nueva España no permitía que éstas estuvieran en el mismo nivel que los varones. Se persiguió y castigó a todas aquellas mujeres que habían salido del ámbito doméstico, accediendo a la vida pública. La represión femenina tomó formas distintas a las llevadas a cabo con el hombre. A ellas les practicaban las conocidas peladas, despojándolas así de uno de los principales rasgos femeninos, el cabello. El levantamiento cercenó todos los derechos que acababan de despegar en la República. La mujer quedó de nuevo relegada al sexo masculino. Volvería al hogar, ya no tendría decisión, ya no tendría votos.
¿Tú te acuerdas cuando te pelaron? No me voy a acordar. ¿Por qué te pelaron? ¿Por qué? Porque me retraté así. Que me retraté porque me quisieron retratar. No, yo no quería, pero me quisieron. Ella dice, te voy a retratar, que tú sabes muy bien las fotos. Y entonces me retrató y me dice, ponte así, y me puse así. Yo que sabía lo que era ni nada. ¿Qué edad tenías tú, Agustina? Pues 17 años. Ay, 18. 17 mis hermanos que mataron en la guerra. Yo tenía 18. 18 años tenía. Y fui yo en la tienda aquella por 2 o 3 mandados. Y estaba aquello lleno de gente. Digo, uy, ¿aquí qué es lo que pasa? Dice que se están retratando. Ponte tú también, Agustina, que tú sales muy bien. Coño, pues yo que sabía lo que era. Me hice así y ya está. A mí nada, a todas las metieron en la cárcel y purgante y de todo, pero a mí no, porque yo me puse mala con calentura y yo estaba en la cama. Fueron por mí, pero yo estaba en la cama. Estaba muy malísima. ¿Usted cree que no fue nada? Que el pelo que yo tenía, que me llegaba al culo, el pelo tan lindo que tenía de honda y de tirabuzones. Y le hicieron la bien de 4 vidas, le hicieron una peluca con mi pelo. Con mi pelo le hicieron la bien una peluca. Que me lo dijeron a mí, dice, Agustina, con tu pelo le han hecho a la una peluca. Digo, sí, bueno, pues muy bien, ¿qué va a hacer? Una amiga mía, que vivía a la vera mía, se llamaba Dolores La Julián, me compró un pañuelo para que no saliera de tocar. Y entonces me dio el pañuelo y me puse yo el pañuelo y dice, anda que está poco bien con el pañuelo, está poco guapa con el pañuelo. Y me puse eso, a mí no me hicieron nada. Yo llegué a mi casa y me acosté. La hermana de mi madre también la cogieron, la pelaron, la pasearon por el pueblo, le dieron su purgante y a mi abuelo pues, le tuvieron que decir que era una hina de peso que habían dado, pero era una soga que le dieron. Eran de izquierda, no la querían, entonces pues la paseaban por la calle para que la gente se suelera con ella. Además, salían muchas veces gente y le daban un pañuelo para que se lo pusieran y al otro día, a la que le daban el pañuelo, la pelaban. La paseaban por la calle larga para que se suelearan la gente, que eran todas Teresa, se suelearan con la gente. Y entonces yo tenía novio, a mi marido lo hablaba yo, que mi marido lo hablaba yo. Y fue allí a verme, y yo estaba llorando muchísimo. Y dice mi marido, no llores, porque el pelo cría. Puede ser que yo le corte un día alguna a los pelos del coño. Mira, y se liaron todos a reírse muchísimo, porque la casa mía estaba llena de gente. Como me hicieron a mí eso, pues fueron todos a verme, todos los vecinos. Y eso dijo mi marido, eso dijo, cuando llegó. Él se iba a callar enseguida. El esfuerzo que pongamos en procurar que quienes todavía están no se nos vayan sin que hayan formulado su verdad, en que nos hayan contado sus razones, en que hayan expresado el sufrimiento inmenso del momento y de un silencio tan largo. La República fue la que nos salvó de mucha hambre en aquella fecha. Además, mi padre era republicano, yo me acuerdo que yo era chico, y a mí me preguntaban, ¿tú qué eres? Decía, yo soy Anu y mi María es Ana. No podía decir republicano y decía Anu, ¿sabes? Y en mi casa vivía eso, porque mi padre fue de izquierda republicana. Mi padre pertenecía a izquierda republicana. No fue, vamos, que no estaba apuntado al socialismo ni nada, de izquierda republicana, ¿no?
Y en mi casa vivía la República, yo me acuerdo que teníamos una bandera, los domingos se ponía en el balcón cuando había laberinto. Cuando mi padre fue el que fundó, o mejor, el que hizo el primer molino eléctrico en el pueblo, que lo hizo en Monesterejo. Y entonces había trabajando con él mucha gente del pueblo, había trabajando muchos albañiles y eso. Y entonces recuerdo yo cuando él venía por las tardes, yo salía corriendo de mi casa, venía mi hermano Manuel, que debía trabajar con él, mi hermano Antonio, en fin. Yo salía corriendo de mi casa para que me cogiera, me montaban en la barra, en fin, me traía hasta mi casa. Y siempre me traían, como me gustaban tanto los bichos, siempre me traían ranitas, me traían cigarrones, en fin. Ahí fui donde yo vi el Cepelín, y estando ahí viviendo en la choza esa fue con una tarde, para mí que fue en el año 35, en el 35 para mí que fue cuando vino el Cepelín que pasó por allí. Por el modo de yo escuchar siempre hablar de mi padre, como era en mi casa y con nosotros chicos, mi padre peinaba a mi Dolores, que tenía el pelo muy largo, y ella quería que lo peinara él porque le hacía la trenza de 4 ramas. Y era una trenza muy ancha, muy bonita. Y mi padre, antes de irse a trabajar, que mi madre tenía un niño, porque mi madre tenía cada 2 años tenía un niño. Y Trudy, no te levantes. Se levantaba ella, se levantaba él, le llevaba café a ella, hacía rebanado, tostar, ponía un plato en la mesa muy grandísimo, le echaba café a todo ella. Y peinaba a mi hermana, que era la que tenía el pelo largo, y la peinaba para que no estuviera todo el día. Y, en fin, la casa que iba muy bien, iba muy bien. Y creo que hoy está siendo muy positivo el que muchas mujeres, bueno, ya pocas, porque quedan pocas, viven ya pocas de aquellas que sufrieron las circunstancias bélicas y posbélicas, que es muy positivo que hagan, que expresen, que salgan del silencio de todas aquellas situaciones que vivieron, que las marcaron, que las han tenido calladas por temor, por no salirse del ambiente correcto en el que se tenían que mover y en el que tenían que vivir. Creo que para ellas es sanador, es terapéutico, les hará crecer en su autoestima, porque lo que ellas vivieron a eso le pueden poner palabras y contárselo incluso a personas tan cercas como sus hijos, como sus hijas, a quienes ni siquiera se lo habían contado, para que no sufrieran, para que no fueran mirados de una determinada manera en su ambiente, o incluso para no crear más problemas en un momento en que cualquier pequeña heterodoxia se podía convertir en algo que perjudicaba no solo a la persona, sino a toda su familia. ¿Tú te acuerdas de un vestido rojo que tenía? ¿Cómo? Que si tú te acuerdas de un vestido rojo que tenía. Colorado. Ah, el vestido que me lo dieron. Me dieron el vestido rojo, me lo dieron a mí. Y entonces me dijeron los que iban a buscar a la gente, dice, vamos a buscar a esa niña, que esa tiene un vestido rojo, esa es comunista. Dijo, esa es comunista porque tiene un vestido rojo. Y yo le contesté, tengo el vestido rojo porque me lo han dado, porque la que tiene mucho luto, que se le ha muerto toda su gente, que la han matado, pues yo no me pongo ese vestido más. Y ella no lo ha matado a nadie y no se lo va a poner. Se le dije. Mi madre no podía decir en rojo, tenía que decir en burdeo, porque en rojo se miran a la gente muy malamente aquí. Que no sé, que el rojo entienden ellos que son comunistas. Y como no lo quieren, pues eran los malos. Y ese hombre estaba de portero allí, de portero.
y le quiso a mi madre con la pistola hacia mi mamá. Y mi mamá se hartó de llorar y se hartó de... Mi mamá no se cayó, criminales, que eran unos criminales, muchas cosas que decía mi mamá. Mi mamá no se callaba, lo ponía como un trapo a todo. Hombre, claro, si era su hija. Claro. Una hija. ¿Qué le está haciendo a mi hija? Porque ella me estaba sintiendo llorar. Si no hubiera sido por las madres nuestras, no sé lo que seríamos, bueno, de algunos de los trabajadores, claro. Resulta que mi madre, yo hablo en mi casa, por mi casa. Mi madre hizo malabarismo con el poquito dinero que entraba en mi casa. Mi abuela no podía salir a la calle y llorarle a su marido en ningún sitio, solamente en su casa. Mi madre perdió el pelo. Cogió una anemia grande y de tal anemia perdió el pelo, se quedó calva, que era una niña. Y el médico, que era don Justo, le dijo a mi abuela: Dolores, esa cuenta en tu hija porque se te va a morir y la vas a perder como has perdido a la que tenías en el vientre y como has perdido a tu marido. Esa cuenta a tu hija que se te está muriendo, porque mi madre de pena se estaba muriendo y de no tener que comer cogió esa anemia y se quedó calva. A mi madre y a mi hermana la llamaban todas las noches al cuartel de la Guardia Civil. La llamaban, venían todas las noches a mi casa, pum pum, mi madre tenía en la puerta un ardabón dorado y lo quitó. Porque todas las que hizo pum pum tocaban el ardabón y mi madre decía, algunas le parecía que eran cachondeos, en fin, que quitaron, y antes con los jutos se quitaban todas estas cosas, y ella el ardabón lo quitó. Y tocaban a la puerta y salía mi madre: ¿qué pasa? Mire usted, señora, buenas noches, que me manda el señor cabo que tiene usted que presentarse en el cuartel y su hija, ¿vale? Y ella, pues ahora, bueno, mira usted, yo me voy para adelante y usted se va ahora. No, es lo mismo, yo me voy con usted, yo no he hecho nada. Mi abuela pasó de todo, lo malo. No tenía nada. No tenía hermano, no tenía hermana, no tenía a nadie que le ayudara. Entonces se hizo de unas cabritas y con esas cabras al más pequeño que quedó aquí lo puso a vender leche por las calles. Y con ese poquito de dinero que ganaba vendiendo la leche, pues se iban manteniendo como podían. Bueno, yo ya de mi madre, claro, sé que padeció mucho. Para mi abuela se terminó todo. Mi abuela no asistió nunca ya jamás ni a un casamiento de sus hijos, ni a una comunión de sus nietos, ni a un bautizo de sus nietos, ni a una juerga, ni a una fiesta, no se quitó el pañuelo jamás, jamás. Perdió los dientes joven. Cuando mataron a su marido, perdió toda la boca, toda la dentadura, y se llevó durmiendo esa sobre una máquina de coser años y años y años, porque no quería acostarse en la cama que había dormido con su marido, que tanto ella lo quería, y él a ella. Pero casi toda la vida, desde que le mataron al marido, se llevó durmiendo esa en la máquina de coser. Yo cuando veía a mi madre sufrir, la verdad, otra vez me emociono. Y la verdad que mi padre sufrió mucho y muchas veces lloraba, y cada vez que me contaba las cosas, y después él
pues también lo sufrió. Era pequeño, vamos, que tendría 14 o 16 años, no recuerdo exactamente. Él estaba trabajando en una finca cercana aquí al pueblo y llegaron por él. Y entonces, pues, él le dijo que no se iba porque estaba trabajando y no estaba allí el capataz. Y el capataz, cuando llegó, pues mi padre le dijo, cuanto que venga el capataz, yo voy para el cuartel, que decían que le habían llamado al cuartel. Entonces mi padre dijo que no se iba hasta que viniera el capataz. Y ya cuando llegó el capataz otra vez, pues entonces le dijo, mira que me tengo que ir porque me ha sido llamado al cuartel. Y entonces el capataz le dijo, que tú has sido llamado al cuartel. ¿Cómo es que has sido llamado al cuartel? Dice, sí, me tengo que ir. Han venido la autoridad aquí y me ha dicho que tengo que presentarme. Entonces mi padre le dijo que se iba y el capataz le contestó, no, tú no te vas solo, voy a llevarte yo. Lo montó, no sé si en la bicicleta o en un caballo o lo que fuera, y lo trajo aquí al cuartel. Y cuando llegó al cuartel, pues entonces le dijeron que no había sido llamado para nada. Por lo que se supo, pues era que ese señor tenía intención de haberlo quitado del medio por el camino. Mi abuelo y mi tío pues estaban en el Colmenar haciendo cisco para traerlo mi abuelo al pueblo para poder comer. Entonces, pues cuando llegó un día mi abuelo, se encontró que mi tío no estaban allí. Allí fueron y se lo llevaron y lo mataron. Entonces, pues otro día mi abuelo seguía yendo al cencisco para poder comer y que no tenían nada, y cuando llegaron pues se lo encontraron que le habían dado una soba. Le habían dado una soba y de la soba pues se murió. Tuvieron que decir que había sido una hina de peso para que la familia la dejaran en paz. Y yo le preguntaba a mi madre, y entonces mi madre me contó algo por encima, porque mi madre también sufría mucho, porque era muy impulsivo también. Cuando veía a alguien que él conocía de los hechos, pues entonces no se podía aguantar, se ponía muy nervioso, e incluso más de una vez ha llegado a contestar a algunas ciertas personas. Y mi madre lo que le decía que tuviera cuidado, que ella no podía hacer nada, que entonces era que mirara que tenía una familia, que se iba a enfrentar no solamente a esa persona, a sus hijos, a su familia. Niño, ya está, que eso ha pasado y ya está, que no puede hacer nada. Mira que tiene que tiene 4 hijos, que tiene una casa, que tiene una familia, que te puedes buscar en una discusión de esta un disgusto grande. Mira por tus hijos, porque mi madre siempre, ella era de una forma que ella lo que hacía era nada más apaciguar las cosas y eso es lo que era su tema, que no se destacara porque ya no se podía hacer nada, pero él tenía eso dentro y cuando lo tenía, pues lo podía sacar, pues lo sacaba. Yo soy nieta de Victoriano Perejón Gallego, más conocido como Narciso, que fue fusilado el día 28 de noviembre de 1936 en el cementerio de Sevilla, permaneciendo su cuerpo junto con el de tantos otros en una fosa común hasta el día de hoy. Vino Feliciano a ver a mi padre y estando Feliciano viendo a mi padre entró a la fuerza. Entró el franquismo, los militares, esas cosas, y entonces Feliciano pues le dijo a mi padre, dice, compadre, vete por el corral, porque mi corral caía al campo. Y pasaba una estaca de raqueo y había una viña de pititi, y en la viña de pititi pues, y te esconde ahí esta que sea una hora que pueda salir. Y así lo hizo. Ya volvió mi madre con mi tía Carmen, que era hermana de mi padre, y cuando ellas volvieron,
Yo recuerdo hasta de venir con un canasto grande de tapadera, con ropa y cacharro, cosas que le mandaban a mi padre. Y entonces mi madre ya peleó así ya, y mi tía Carmen, y yo no sabía por lo que era ni nada, pero era música. Y yo me lié también a llorar a gritos, y ellos también, mi hermana allí dentro, y yo no sabía lo que eso era. Yo lloraba de miedo, sin saber lo que pasaba, y nos entramos para mi casa, y ya la casa se llenó de gente, y mi madre unos gritos muy grandísimos, y mi Dolores, y entonces lo metieron en el barco, estuvo en el barco, estaba la carta y estaba en el barco. Me mandó mi padre esta cestita, y esto era una porbera, y hacía muchas cosas, de cosas de estas, y esta de esto de barrer, y a mi hermana la chica pues le hizo otra, y una cestita más chica que esta. Y yo me acuerdo de cuando mandaron esta cesta, la escobita, me acuerdo de una esquela que mandó mi padre, y decía, Gertrudis, ahí lleva una escobita para María, para que no coja más la grande. Como en la casa había escobas grandes de barrer, y yo no podía con ella, la verdad. Y entonces me mandó esta escobita, y mandó esto para mi madre, y mandó esta, y la cestita para la costura, que entonces sí que teníamos cosas de costura. Y a mi Dolores le hizo otra también muy bonita, a mi tía Carmen también una cesta igual que la de los mandados de mi madre, hizo muchísimo. Se quedó con 5 hijos, entre ellos mi madre, que era la que la acompañara para llevarle ropa limpia a mi abuelo al barco, atracado en el río Guadalquivir, donde los tuvieron prisioneros y del que salían para su fusilamiento. Se llevaron a mi padre en la cárcel. Y yo ya lo que puedo contar también es que se lo llevaron a la cárcel cuando ella iba todos los jueves. Y cada jueves se llevaba a un hijo. Yo recuerdo cuando me llevó a mí, que cuando yo entré, claro, yo estaba sin temeroso allí en la cárcel, me recuerdo yo que había un pasillo, había una malla, después había otra valla, en fin, y un guardia dando vueltas por allí. Y entonces me hablaba, yo estaba corto, yo recuerdo que yo estaba corto, pero había un muchacho allí que era de Bormujo, y eso no me se ha olvidado a mí. Eso se lo he contado yo a uno, y resulta que era sobrino de... Había uno de Bormujo que le decía al que estaba allí preso, le decía, hemos vendido el macho, que era cabrero, hemos vendido el macho, y así, bueno, pues, en fin, que era de allí que era el muchacho era de Bormujo. Y entonces conocí yo allí también a La Gamba, pues, yo lo conocí aquí en el pueblo, que estaba allí con él. La Gamba era un maestro escuela que había aquí, forastero, que ese creo que murió en la isla, que era de izquierda y estaba allí con mi padre. Y ese fue cuando mi madre me llevó, después iba a llevar a mi hermana María, pero yo no sé por qué no la llevó aquel día. El día que fue mi padre, que ya no estaba, fue mi madre que ya no estaba allí. Cuando mi madre se bajó del coche allí en el mercado Entradores, vamos allí en el barranco, cuando se bajó, como entonces no había coche, el único coche era el viajero, cuando mi madre se bajó con mi tía, que era hermana de mi padre, que iba siempre con ella, le llevaban comida, le llevaban, pues entonces había uno que le decía el teniente, que era sobrino de mi padre, y le preguntó dónde va, y dice, vamos a ver tu tío. Le digo, mi madre, vamos a ver a tu tío. Y dice, pues veremos a ver lo que te va a encontrar. Cuando fueron por el tío de mi padre, pues fueron por él a la casa donde vivía y mi padre estaba en la casa, pero cuando vio llegar a esas personas, pues había un montón de chamisas al lado, de cabritas o yo no sé, ganado que tenía bastantes chamisas. Y como era entonces, los corrales, que no era como ahora. Y entonces mi padre se escondió detrás de ese montón de chamisas. Y entraron para la casa y no había allí nadie de los que iban buscando, del que iba buscando, vamos. Y mi padre se escondió detrás y cuando venían para atrás de uno de los que iban,
le dijo, ¿no te parece que ahí se ha movido algo, la camisa? Y el otro contestó, no, creo que no. Dice, pues pincha ahí con el viergo, que si hay algo verá cómo silla y sale. Y el otro señor que iba, lo vio a mi padre a través de la camisa. Entonces mi padre se quedó asentadito, y el hombre pinchó el viergo en otro lado donde no estaba mi padre. Y lo sacó y le dijo al otro, no, aquí no hay nadie. ¿Tú crees que si aquí hubiera algo con el viergo que yo he pinchado no iba a salir? Claro, mi padre esas personas las vio. Mi padre sabía quién era. Y por ese motivo muchas veces se ponía tan nervioso cuando salía de bares, salía por ahí. Porque se encontraba impotente, yo no sé, es que no sé ni explicar. Se encontraba más cada vez que se encontraba con ciertas personas. Resulta difícil dejar aflorar los sentimientos y las emociones soterrados a lo largo del tiempo. Hacer emerger de nuestro más profundo ser vivencias que marcaron un antes y un después en nuestras vidas. Ellos han sido testigos de la esperanza y de la opresión. La guerra separó a sus familias, dejando heridas profundas, pendientes aún por cicatrizar. Sus testimonios mezclan ese cúmulo de sensaciones cargadas de júbilo y aflicción. Ahora rescatan de su interior el recuerdo, el amor, el resentimiento, el dolor, la impotencia. Sus ojos vidriosos y sus voces quebradas han demostrado que la ilusión que por un día sintieron aún palpita en sus corazones. Que la historia sigue viva, que ellos son la historia. Sus palabras relatan con valor aquellos hechos infaustos para que no se repitan, y las homenajean a ellas, a las madres, a esas mujeres que tomaron las riendas de la situación con coraje y determinación para reconstruir algo que un día conocieron y que no querían dejar escapar: la dignidad. Porque cuando una mujer toma conciencia de lo que le corresponde, de los derechos que tiene, de las oportunidades a las que no debe renunciar, pocas cosas externas la paran. Esto a las generaciones jóvenes les tiene que servir de estímulo, de ánimo. Nada que venga del exterior debe robarnos los deseos, las expectativas y lo que queremos para nosotras mismas. Por lo tanto, mucho ánimo aún en tiempos muy recios.